Bueno, aunque sea poquito tarde, pero bueno. Entonces, pues sí, Giordano Bruno ve en este, en esta cuestión de que Dios está en el mundo, eh, una prueba de que todos los seres, no solamente los seres humanos, sino, o sea, todos los seres en general, tienden a a lo divino, a lo infinito. Y esto, pues, o sea, imagínense que ustedes son inquisidores del siglo XVI, este, pues, pues no sé si a ustedes les parecería muy ortodoxo esto que está diciendo. No sé, serían herejías, ¿no? Todo eso es herejía, ¿no? Todo ¿No? exactamente, todo eso, o sea, cada una de estas cosas es una herejía para Para la la... iglesia de aquel tiempo. Ujú, ujú. Ujú. En primer lugar, eh, pues lo de la teoría copernicana es una herejía, ¿no? O sea, porque el hecho de pensar que, em, que el Sol está en el centro, o sea, como quitarle a la Tierra su lugar central en el universo, en la creación divina, pues suena así como en contra de de la Biblia, ¿no? En segundo lugar, la idea de que existen infinitos mundos, porque si existen infinitos planetas, entonces, eh, pues entonces Dios tuvo que haberse reencarnado en cada uno de esos planetas eh, para poder salvar a los hombres o a los seres de cada uno de esos planetas, ¿no? O sea, existirían infinitos Jesucristos o el equivalente a Jesucristo en cada uno de esos planetas, ¿no? Y en tercer lugar, la idea del panenteísmo también resulta una herejía, porque la iglesia dice que Dios es trascendente al mundo. O sea que por un lado está el mundo y por otro lado está Dios, o sea, están separados. Y Giordano Bruno pues afirma lo contrario, ¿no? O sea que el mundo y Dios están como en una sola cápsula, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero el mundo y Dios están en el mismo plano, por decirlo así, ¿no? Bueno, pues efectivamente, Giordano Bruno fue acusado de herejía, pero la historia de su acusación fue curiosa porque, bueno, pues él se dedicaba a dar clases y un noble italiano llamado Mocenigo, pues era un señor con dinero, lo manda a llamar porque quiere que Giordano le enseñe magia y ciertas estrategias o ciertos conocimientos de razonamiento, ¿no? Giordano acepta y se va a Italia, le da clases a este señor y este señor pensó que con las clases de Giordano Bruno ya iba a ser así como, pues, o sea, que iba a poder hacer cosas así muy locochonas y iba a ser súper inteligente y toda la cosa, pero pues no resultó así. Entonces, decepcionado del dinero que gastó con Giordano Bruno, lo acusa con la Inquisición de Roma, lo encierra en su sótano y vienen los inquisidores pues, a agarrarlo y lo encarcelan. La cosa aquí es que su juicio duró 7 años, o sea, fue algo larguísimo. Al principio él estaba em, como abierto a retractarse de muchas de sus tesis, y sí lo hizo, o sea, como que le decían, mira, es que tú dices tal cosa y esto es herejía, y Giordano Bruno decía, bueno, está bien, pues me voy a retractar, ¿no? Pero mientras leían o sea, mientras iban revisando todos sus textos, pues encontraban más cosas de las cuales retractarse y más cosas y más cosas, y no lo dejaban libre hasta que Giordano Bruno se exasperó y dijo, pues entonces no me voy a retractar de nada. Y volvió como a defender todas sus doctrinas que tenía en sus libros, las argumentó y
como no se retractó, pues al final sí lo terminaron condenando a la hoguera, ¿no? O sea, una muerte muy, pues muy fuerte, ¿no? Este, y bueno, y es famoso parcialmente por eso, porque se lo considera uno de los defensores de la libertad del pensamiento en aquella época en la que se estaban haciendo estos cambios tan fuertes en las ideas de Europa, ¿no? Entonces, bueno, pues sí le debemos mucho a Giordano Bruno. Si bien no propiamente en el plano científico como tal, sí en el plano de la libertad de expresión, la libertad de las ideas y cómo fue su lucha ante todas estas cosas, ¿no? Hasta aquí vamos con claros. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? No, todo bien. Bueno, No, yo, todo ¿Todo, bien, todo todo muy claro. bien? Bien, Mm. ¿no? Entonces, este es el panorama científico filosófico de la época y todo esto nos sirve como introducción, más o menos. Bueno, todavía nos falta una cosilla, pero todo esto nos sirve como introducción para entender el cambio político, bueno, el cambio de la teoría política que se empieza a hacer en aquellos tiempos. O sea, esta primera mitad de la clase hablamos sobre ciencia y esta otra mitad quiero hablarles más bien sobre política. Ya irán viendo un poco las relaciones entre una y otra, pero para entender a Maquiavelo, que es nuestro personaje principal, bueno, que va a ser nuestro personaje principal del día de hoy, es necesario entender antes, un poquito antes, el movimiento utopista, que fue un movimiento, si bien no empezado, pero sí fue muy cultivado por un filósofo llamado Tomás Moro. No sé si alguna vez han escuchado de él o no. Sí, mm, Este, Tomás Moro fue un filósofo que durante gran parte de su vida fue amigo de Enrique VIII. Enrique VIII fue un rey de Inglaterra, famoso porque estaba casado con la reina Catalina, no, sí, Catalina, Sí, Catalina de, II de de Aragón, ajá, Aragón, ya, Catalina por- de España, exactamente. ajá, de Ujú. Aragón, y ujú, pero tenía puras hijas con ella, entonces, o sea, no le daba un varón, y entonces Enrique VIII, pues se enojó con ella y quiso divorciarse, pero como la iglesia no lo dejaba divorciarse, entonces él dijo, ah, pues entonces yo voy a hacer mi propia iglesia, como de que no, y fundó la iglesia anglicana, ¿no? Tomás Moro, que era un católico como pues, bien, de ortodoxo, por decirlo así, estaba muy en desacuerdo con Enrique VIII, se ganó su enemistad y Enrique VIII lo mandó a encarcelar y a decapitar, a mm. cortarle la cabeza. Este, o sea, como que muchos pensadores de esta época tienen destinos trágicos, ¿no? Este, que la ya época sea estaba por, fuertísima, ¿verdad? La Inquisición y todo eso estaba muy fuerte. exactamente. O sea, en la Edad Media uno lee la vida de los filósofos y a ninguno lo matan realmente. O sea, ni a Santo Tomás, ni a San Agustín, o sea, ninguno de esos. O sea, incluso filósofos más controvertidos como Eckhart, como Meister Eckhart, tampoco lo mandan a matar ni nada, ¿no? Sí lo regañan y todo, pero no lo matan. Pero aquí, pues a Galileo lo encarcelan en su casa, a Bruno lo queman en la hoguera, a Tomás Moro lo decapitan. Entonces, pues era una época, a pesar de que la llamamos el Renacimiento, pues seguía siendo bastante salvaje, ¿no? O sea, seguía siendo bastante salvaje, no habían mejorado mucho, con respecto a la violencia en comparación con la Edad Media, ¿verdad? Pero bueno, eh, también una de las razones por las que Enrique VIII se enojó y se enemistó mucho con Tomás Moro es que
Moro sacó una obra conocida justamente como Utopía. La palabra utopía viene del griego ou, que significa no, y topos, que significa lugar. O sea, utopía significa no lugar o lugar inexistente. Y en esta obra, lo que hace Tomás Moro es describir una ciudad ideal, pero siempre haciendo referencia a la Inglaterra de Enrique VIII. Y es como una crítica. O sea, todo lo que hacía mal Enrique VIII lo pintaba de manera ideal en su utopía. Y pues era como que la referencia era muy clara. Y es una obra de crítica social muy fuerte. Y obviamente pues no le gustó nada a Enrique VIII. Aquí en la derecha les puse una imagen de la portada de la obra, donde supuestamente se representa la isla de Utopía, ¿no? Así como una isla con sus, pues, torres y toda la cosa, ¿no? Pero bueno, la cuestión geográfica no es lo importante, sino la cuestión de organización. Entre las cosas curiosas o interesantes que propone Tomás Moro para su utopía, está en primer lugar la rotación del trabajo. O sea que nadie tiene un trabajo absolutamente fijo, sino que solamente en primer lugar, se trabajan 6 horas diarias y los trabajos cambian. O sea que te toca 2 meses a ti ser agricultor, por ejemplo. Y luego otros 2 meses te toca ser zapatero. Y luego otros 2 meses te toca ser ta, 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 ¿no? Entonces, según Tomás Moro, todos estos trabajos como pesados o que nadie quiere, pues los haces 2 meses al año durante 6 horas y el resto del año te dedicas a otras cosas más ligeras. Y en general, pues cada quien tiene su día bastante libre para dedicarse a lo que quiera, ¿no? También dice que en Utopía no hay comercio, sino que todos los bienes se reparten equitativamente. Entonces nadie se enriquece más que otras personas, o sea, como una especie de comunismo primitivo. Todos tendrían los mismos bienes y no habría enriquecimiento porque no hay comercio como tal, ¿no? También propone la fundación de hospitales públicos y entre las curiosidades que acepta está la eutanasia. Y digo que es una curiosidad porque ya, o sea, en el siglo XVI, este filósofo ya proponía que se aceptara la eutanasia como algo normal en su utopía, y es algo que apenas en estos tiempos estamos como discutiendo, ¿no? O sea, como apenas estamos discutiendo como de manera sistemática sobre las implicaciones morales, legales y todo esto de la eutanasia, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso vale la pena todavía leer a Tomás Moro, ¿no? Y su libro de Utopía es un libro pues muy cortito y como muy agradable de leer, muy bonito. Entonces se los recomiendo si algún día se lo llegan a topar ahí, ¿no? Y pues ahora sí, o sea, toda esta introducción eh, para llegar a Maquiavelo. Em, ¿por qué hice toda esta introducción para llegar a Maquiavelo? Porque Maquiavelo va a ser, en primer lugar, una respuesta al movimiento utopista, a estas cosas como las que hizo Tomás Moro. O sea, yo les presenté a Tomás Moro como uno de los muchos que escribió utopías, pero hubo más filósofos que escribió utopías, ¿no? Entonces, bueno, Maquiavelo va a ser una respuesta a todo este tipo de pensamiento político y va a retomar del pensamiento científico la idea de atender a las cosas particulares, de atender
a los hechos, ¿no? Entonces, por eso va a ser importante, bueno, por eso es importante conocer todo este contexto en el que se mueve Maquiavelo. Y también es muy importante conocer su vida, porque muchas de sus reflexiones las saca de su propia experiencia personal, ¿no? Se las voy a resumir así rapidísimo y entramos con su filosofía, haciendo referencias retrospectivas a todo esto, ¿no? Pues Maquiavelo nació en Florencia en 1469. A los 7 años le toca presenciar un evento político muy importante, que fue el intento de asesinato contra Lorenzo Medici. Recordemos un poquito que los Medici eran los gobernantes de Florencia, Italia, en aquel momento. Eran una familia de banqueros muy importante que daban mucho dinero al arte y a la cultura, ¿no? Son los que eh, hicieron las escuelas donde daban clase Ficino, Pico de la Mirándola y varios de los filósofos de los que hablamos la clase pasada. Bueno, pues Maquiavelo hizo sus estudios ahí mismo, fue un muchacho muy, muy estudioso, muy responsable, o sea, todo normal. A los 29 años eh, expulsan a los Medici de Florencia, o sea, hay una especie de revolución ahí, y los expulsan porque son muy malos gobernantes. O sea, hay mucho despilfarro de riquezas, o sea, como los Medici daban mucho dinero para que se hicieran obras públicas artísticamente muy, muy caras, entonces hay mucho despilfarro de las riquezas y Florencia empieza a entrar en un momento como de crisis financiera. O sea, la ciudad estaba muy bonita, pero no había que comer, ¿no? Entonces, en una especie de revolución, los Medici son expulsados y en ese momento es cuando Maquiavelo tiene chance de entrar en la política, porque como ya no había gobierno de los Medici, pues se movieron ahí todos los políticos, se abrieron cargos públicos, etcétera. Entonces ahí en ese momento Maquiavelo entra y se dedica a ser el diplomático de Florencia durante casi, casi 15 años, ¿no? En sus viajes diplomáticos, visita gran parte de Europa y también llega a conocer en Italia misma a César Borgia, que es un personaje también, no sé si lo han escuchado alguna vez, hasta hay una serie de Netflix que se llama Los Borgia, Ujú. que eran personajes políticos. Pastos. Sí, nefastos en muchos sentidos, pero también increíbles en otros sentidos. O sea, eran genios políticos. O sea, los Borgia eran genios políticos todos, ¿no? Eran los papas, ¿no? Los papas. Era el Papa. Exactamente, Sí. había uno de los Borgia, Juan Borgia, que llegó a ser papa, y luego otro, no me Salud, acuerdo quién. Pero salud. bueno, sí. Gracias. Y bueno, pues ahí Maquiavelo conoce a uno de ellos, que es César Borgia, que César Borgia tenía la intención de unificar Italia, o sea, de invadir todas las ciudades de Italia e unificarla, porque en aquel momento estaba dividida en reinos chiquitos. Este, y bueno, también conoce a Da Vinci. Cuenta la anécdota que Maquiavelo le dice a Da Vinci, bueno, así en una cena platicando, este le dice que tiene el problema de que en Florencia, en su ciudad natal, no tienen salida al mar. Y entonces Da Vinci le dice, oye, ¿y si hacemos que el río Amo, o sea, así se llama un río que está por ahí, si hacemos que el río Amo se desvíe para que los barcos puedan salir por ese río desde Florencia hacia el mar? Y que a Maquiavelo le gustó mucho la idea, intentó ponerla en práctica, pero el proyecto era carísimo y se empezó, pero nunca se terminó, ¿no? Bueno, pues total que a los 43, 44 años, los Medici regresan a Florencia. Esto obliga a que Maquiavelo
se ha retirado de su cargo y desde ese momento Maquiavelo se empieza a dedicar a la filosofía, este, o sea, a Oye, escribir sus obras él no se filosóficas. llevaba con los Medici, ¿o por qué? Cuando él está cuando los Medici no está y cuando llegan se va. ¿No se llevaba? ¿No concordaba con ellos? Sí, ¿No? más o menos. Lo que pasa es que Maquiavelo no venía de una familia importante. Ah, Entonces, no es que se llevara mal con ellos propiamente, sino que más bien no se llevaba con ellos. Así de simple. Es como, eh, pues no sé, o sea, como eran como de diferentes partidos políticos, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, ujú, cuando llegan los Medici, ellos traen a su gente y y obviamente, pues Maquiavelo, que ocupaba el cargo diplomático, pues lo sacan, ¿no? O sea, los Medici traen a su propio diplomático, traen a sus propios secretarios y toda la gente que estaba en el gobierno en ese momento, pues la sacan, ¿no? ujú. Eh, de hecho, fue en este momento, o sea, cuando sacan a Maquiavelo, que él escribe su obra El Príncipe. Es una obra que ahorita la vamos a ver, donde él describe cómo es que debería ser un príncipe para conseguir el gobierno y para sustentarlo, y se la da a Lorenzo II de Medici. Bueno, intenta dársela porque no lo logra. Dice la anécdota que se presenta ante Lorenzo de Medici, con su obra, como intentando obtener su favor, así como diciéndole, mira, escribí este libro para ti, ¿no? O sea, incluso en la dedicatoria original estaba para este gobernante. Y dice la anécdota que cuando Maquiavelo le trajo la obra a Lorenzo, Lorenzo estaba ¿cómo se llama? De cacería, o sea, estaba con sus caballos y toda la cosa, y que en ese momento alguien más le trajo unos perros nuevos de caza, y que Lorenzo estuvo más interesado en ver los nuevos perros de caza que, que la obra filosófica de un ex diplomático, ¿no? Y quién sabe si haya sido cierta la anécdota o no, eh, pero bueno, pues el punto es así como que a este gobernante le interesaba más pues las cuestiones materiales que las cuestiones ideológicas y cómo conservar su gobierno, etcétera, ¿no? De todos modos, bueno, Atentado pues, contra el pensamiento. ¿cómo? Un atentado contra el pensamiento, Gonzi. Pues sí, sí, se podría decir que sí. Este, pues sí, el pobre Maquiavelo quedó ahí rechazado, ¿no? Así con su librito en las manos, sin poder entregárselo. O sea, justamente la idea de Maquiavelo era entregárselo y que Lorenzo II viera como que leyera el libro y dijera, ah, no más, qué interesante, y entonces que lo llamara de vuelta para el gobierno, ¿no? Pero pues no, eso no, pues nunca ocurrió. Eh, Maquiavelo pues ya se retiró a su casa de campo, donde se dedicó a la vinicultura, a cultivar uvas y a hacer vinos, y, y a escribir pues, sus obras filosóficas. Y a los 52 años es acusado, no se sabe muy bien por qué, o bueno, o por quién, es acusado de conspiración contra los Medici y es encarcelado y torturado. Afortunadamente, pues no se le demostró nada contra los Medici, fue liberado, pero pues ya quedó como muy triste y con su espíritu muy quebrado. Y ya no intentó nunca más entrar a la política de nuevo y muere a los 58 años en pues, en su casa, este, triste pero tranquilo, ¿no? Y bueno, pues todas estas experiencias que tuvo en la política y así son la materia prima para su obra principal, que es El Príncipe, que curiosamente fue publicada propiamente hablando hasta 18 años después de su muerte. O sea, no fue publicada en vida y no se sabe por qué. No se sabe si Maquiavelo tenía miedo de la Inquisición o si
el no poder entregársela al príncipe, pues lo desanimó y simplemente dijo, pues ya la voy a guardar en un cajón y olvidarla, o pues, quién sabe, o sea, no se sabe muy bien por qué, por qué prefirió no publicarla en vida, ¿no? Pero de todos modos, fue una buena idea porque el libro del príncipe, cuando fue publicado, entró rápidamente al índice de los libros prohibidos de la iglesia. O sea, la iglesia tenía un catálogo de libros que no se podían leer, o sea, que nadie podía leer y que era ilegal, imprimirlos. Pero ¿por qué si no atacaba para nada a la iglesia? Ah, pues porque vamos a ver que es un libro que tiende mucho a la malinterpretación. Ah, ok. Se Ajá. malinterpreta muy fácilmente y vamos a ver por qué. Vamos a comenzar con una distinción importante entre el ser y el deber ser. El ser es lo que sucede, así como lo que pasa de hecho, ¿no? Y el deber ser es pues, lo que debería ser, o sea, cómo uno debería comportarse, ¿no? Y Maquiavelo piensa que el deber ser corresponde a la ética, o sea, es como que, ¿cómo debería ser? Ah, pues yo debería ser honesto. Ah, ¿eres honesto? Pues no mucho, ¿no? Bueno, no importa, ¿no? Pero deberías ser honesto, ¿no? O sea, ese tipo de cosas corresponden a la ética. Y aquí pues no nos vamos a ocupar de eso. Por eso puse un tachecito, ¿no? Muchos de los filósofos que hemos visto pues propiamente hablan sobre esto, ¿no? O sea, como cómo deberías vivir tu vida. Y la política trata sobre cómo de hecho son las cosas. Si se dan cuenta, por ejemplo, Tomás Moro, ¿en qué lado está? O sea, ¿qué es lo que hace Tomás Moro con su utopía? Él describe lo que es o lo que debería ser. Lo que Lo debería que ser. debería de ser, ¿no? Exactamente. Ajá, Tomás Moro nos La describe ética. cómo debería ser un gobierno perfecto, ¿no? Ujú. Pero Maquiavelo pensaría, eso, hacer política así no funciona. O sea, porque nadie te va a hacer caso. Y si te hacen caso, es muy difícil poner, o hacer realmente lo que tú propones como tu sistema ideal de organización social, ¿no? La política debe ser real y debe atenerse a lo que es, a lo que de hecho es, ¿no? Por eso a veces a la teoría de Maquiavelo se le conoce como realismo político, porque pues sí es realista, o sea, lo que hace Maquiavelo es, según todas sus vivencias, según todo lo que estudió, hacerle así como los científicos que vimos hace un momento, ¿no? Mirar la realidad, observar la realidad tal y como es, ¿no? No basarse en teorías que otros han dicho, sino observar la realidad tal y como es, para hacer política, ¿no? O sea, los científicos como Da Vinci o Galileo, todos estos, pues observaban la realidad para ver cómo era la realidad en términos científicos, ¿no? Y poder hacer operaciones matemáticas y todo esto. Y Maquiavelo va a hacer lo mismo, pero con los comportamientos políticos, con los comportamientos de los gobernantes. ¿Sí? Eh, y por esto Maquiavelo define la política como el arte de conseguir y conservar el poder. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, para Maquiavelo, la política es el arte de conseguir y conservar el poder. Ahora bien, una frase muy famosa en aquella época era virtu vince fortuna o virtu vince fortuna, que significa la virtud vence a la fortuna. Y para explicar esta, ay, se me fue. Para explicar esta frase, Maquiavelo dice que el gobernante tiene que tener tres características, ¿no?
La virtud o la virtud, que así se le suele traducir, son las características que tiene que tener el gobernante. Ahorita vamos a ver cuáles son, ¿no? La fortuna son las condiciones exteriores o las condiciones externas, que uno no, pues, no puede controlar estas condiciones, ¿no? Aquí les puse un grabado de cómo se representaba la fortuna. Este, y pues era muy común representarla como una mujer con una rueda, así como esta, en donde pues da vueltas la rueda y unas veces estás arriba y otras veces estás abajo. Sí, sí sí se entiende más o menos Ujú, la representación de esta metáfora. ujú. Sí, Entonces, pues sí, la fortuna es son todos estos elementos que uno no puede controlar, ¿no? Es la suerte. Y el tercer elemento que tiene que tener un buen gobernante es a lo que llama la ocasión, o la ocasión o la oportunidad, que es que el buen gobernante tiene que saber en qué momento es la ocasión ideal, en qué momento la fortuna le da la ocasión ideal para actuar. Em, Todo esto se va a entender un poquito más conforme avancemos. Pero, bueno, una frase que se utiliza mucho para resumir la filosofía de Maquiavelo es esta de el fin justifica los medios. Seguramente la han escuchado alguna vez, ¿no? Pero yo lo pongo aquí entre signos de interrogación. Bueno, primero es una frase que no dijo Maquiavelo como tal. O sea, en ninguno de sus escritos está la frase así tal cual. Pero es una frase que sí resume bien su teoría, pero hay que desglosarla un poquito, ¿no? Si a ustedes les dicen esto de que el fin justifica los medios, ¿qué es lo que se entiende comúnmente? ¿O qué es lo que entenderían comúnmente cuando alguien dice algo por el estilo? que tú puedes hacer todo lo que quieras hacer, bueno, malo o así, con tal de obtener, de llegar al objetivo, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Es como mucha esta idea de que, si puedes salvar no sé, a 1.000 personas, pero tienes que matar a 100, pues entonces está justificado que mates a 100, ¿no? Cosas así. O sea, como que generalmente se pone en perspectiva esto de que si tu objetivo es bueno, o si tu objetivo es noble o algo por el estilo, entonces cualquier cosa que hagas, incluso si es algo horrible, está justificado, ¿no? Sí, por el realismo político, el arte de conseguir y conservar el poder. El Ujú, fin justifica los medios. ujú. Qué horror. Sí, Suena horrible. Sí, caray. sí, es cierto. Pero es real. Sí, es Sí, sí, real. sí. Ese es el Ujú. realismo político, sí, qué horrible. Vamos a desglosar un poquito más todo lo que dice Maquiavelo para ver qué es lo que quería decir esto. O sea, si realmente él pensaba o no que se vale hacer lo que sea este, Llegar al fin. Ujú. para llegar al fin, ¿no? Em, ok. Entonces, bueno, con la fortuna no nos vamos a meter. O sea, de esa no voy a hablar más porque la fortuna es impredecible. O sea, escribir un tratado sobre la suerte, diría Maquiavelo, no tiene sentido, porque la suerte es impredecible. O sea, tú no puedes controlar la suerte. O sea, no puedes controlar eh, lo que lo exterior a ti, ¿no? Pero sí puedes, en cierta medida, entrenarte en la virtud, bueno, en la virtud, como le llama. Sí, sí puedes tú entrenarte, sí puedes aprender lo que es la virtud de un gobernante. Y entonces Maquiavelo se va a dedicar a
describir qué es lo que debe hacer un político con base en su experiencia para conseguir y conservar el poder. ¿No? Entonces, ahora vamos a ello. ¿No? Eh, la primera pregunta es, ¿el gobernante está facultado a ¿sí? usar la violencia? O sea, ¿se vale que un gobernante este, sea violento? ¿Ustedes qué dirían? ¿Se vale o no se vale? ¿Está justificado un gobernante a usar la violencia? Yo Pues digo que no. no debería, pero en la realidad sí que lo están, cara. Ujú. Ajá, bueno, pues Maquiavelo piensa que sí. Y ¿Me quieres él, y decir que él, sí? El gobierno tiene es el único que debería de poder aplicar la violencia para mantener la paz. esa es una idea, maquiaveliana. No Sí, digo vamos, maquiavélica, ujú, pero sí detener a maquiaveliana. detener a un asesino, detener a una persona mala, Ujú, aunque sea violentamente, puede justificarse ujú. para evitar para mantener la paz en el ente donde es gobernante. Justamente es lo que piensa Maquiavelo en términos de la conservación del Estado, ¿no? O sea que si el Sí, Estado requiere que seas violento, pues entonces sí, o sea, se vale, ¿no? E Ujú. incluso la violencia se ve como una especie de ejecución de la justicia, ¿no? O sea, no es violencia así a lo loco, Estás ejecutando la justicia, ¿no? sino que estás ejecutando la justicia, ¿no? Ujú. Pero ahora vamos a pensar, y esto es en lo que piensa más detalladamente Maquiavelo, en qué tal que tú todavía no tienes el poder, o sea que apenas vas a conseguir el poder. O sea, aquí no hay que pensar en términos de democracia, ni de votaciones, ni nada por el estilo, que todavía pues, eso no se da, sino que imagínense que son César Borgia, y que de hecho César Borgia fue uno de los personajes que más admiró Maquiavelo. Entonces, imagínense que ustedes son César Borgia o alguno de sus secretarios y quieren unificar Italia. O sea, Italia está hecha de muchas ciudades chiquitas, cada una por su lado, y cada una es rebelde, ¿no? O sea, no quiere estar bajo un único gobierno. Entonces, pero ustedes quieren unificar a Italia. Entonces, diría ahí Maquiavelo, bueno, la violencia está justificada si ustedes quieren unificar Italia. Y uno podría decirle, no, pero fíjate que si alguien es un muy buen orador, podría a lo mejor convencer a todos los demás para que se unan, ¿no? Y Ujú. Maquiavelo dice, claro, sí, es muy fácil persuadir a otras personas. Dice, lo difícil es que se mantengan persuadidos. Y para eso necesitas la fuerza, Ujú. la Mm, violencia. Para eso necesitas demostrarles que en el caso necesario eres capaz de utilizar la violencia, ujú. Es que ¿no? no estaba loco, sí, sí, sí. Ajá, sí, exacto. Por eso les estoy diciendo Ujú, que les voy a mostrar en qué consiste eso del fin justifica los medios, ¿no? O sea, que no es nomás una frase así de, ay, sí, ujú, se vale hacer lo que yo quiera, ¿no? Sino que Maquiavelo era muy observador. O sea, él se daba cuenta de cómo es que funcionaba la política, ¿no? ujú. Y O sí, sea, por ejemplo, efectivamente se ahí dio en ese cuenta de eso. caso, Gonz, ejerces la violencia, o sea, como pones miedo en las personas, ¿no? Entonces, Exactamente. estás ejerciendo violencia no, física, bueno, mental más bien, ¿no? Entonces justifica para que se mantengan alineados, como quien dice, ¿no? Ajá. Sí, bueno, digo, para Maquiavelo sí es violencia física, ¿no? Porque Mm, su época es violencia, o sea, sí hay que aplicar la violencia así física. Él pone de ejemplo cuando Borgia conquista una región llamada la Romaña, y ujú, entonces él pone a uno de sus gobernantes, ¿no? O sea, él pone a uno de sus gobernantes.
y y el gobernante se rebela, o sea, dice, "Ay", o sea, ya que lo puso en el gobierno, se rebela y dice, "Ay, yo no te voy a hacer caso", ¿no? Ujú, Y lo que hace César Borgia es, lo agarra a él y como asciende sus secretarios y sus políticos y los manda a decapitar a todos, así ujú, brutal, ¿no? Ujú. Este, pues porque él, o sea, es una forma de generar miedo, o sea, como de decirle a todos sus demás gobernantes que ha puesto en las demás ciudades, alguien se quiere rebelar, pues miren lo que les va a pasar, ujú, ¿no? Ujú. ujú, ¿No? Pero ojo, aquí dice Maquiavelo, si vas a hacer un acto así de violento, tiene que ser impetuoso y aniquilador. O sea, tiene que ser algo así como rapidísimo, como lo que hizo Borgia, agarrar a este gobernante, a sus 100 secretarios y decapitarlos todos al mismo tiempo, ¿no? No puedes hacer algo así como que, ay, voy a agarrarme a este y lo decapito. Y luego una semana después agarro este otro y lo decapito. Y luego una semana después agarro otro más y lo decapito. Dice Maquiavelo, no puedes hacer eso, porque si lo haces, entonces vas a generar un reino de terror, o sea, donde todo el mundo va a tener miedo todo el tiempo Claro. pues, de que lo decapiten o de que lo maten. Y es muy Sí, fácil que un pueblo así se te rebele. Entonces, si vas a utilizar la violencia, que sea una violencia brutal, Rápida, eficaz. pero exactamente eficaz y rápido, para que nadie tenga la intención de vengarse. Porque ujú, igual, ¿no? Y asimismo, por ejemplo, si tú decides, bueno, tú lo piensas Maquiavelo, no yo. Si tú decides matar a uno de tus secretarios, por ejemplo, que te traicionó, eh, tienes que matar a toda su familia. O sea, no puedes nada más matarlo a él. Porque si nomás lo matas a él, y si tiene hijos, cuando crezcan, pues se pueden vengar de ti, ¿no? O pueden planear una venganza contra ti. ujú, Entonces, por eso es como que la violencia tiene que ser brutal y eficaz. Como que tiene que cortar cualquier posibilidad de que haya, de que haya un rebote, por decirlo de algún modo, ¿no? O que haya venganzas por parte de la gente a la que tú le ejerces dicha violencia. ujú. ¿Sí? Ujú. Sí, ay, híjole. O sea, está bueno, tremendo. Ajá. Suena tremendo, pero pues bueno, no sé. Sí. Ujú, Ujú. Así es, pero dice Maquiavelo, no hay tampoco que pues, utilizar la violencia siempre. O sea, no para cualquier problema tienes que utilizar la violencia, porque, porque puede que el pueblo pues, generes una tiranía y una tiranía es muy fácil de... O sea, las tiranías no duran, porque el pueblo se harta con mucha facilidad. O sea, si tú todo el tiempo estás matando a quien te cae mal, dice, es muy probable que no dures mucho en el gobierno, o es muy difícil que dures en el gobierno, porque todos tus súbditos se van a convertir en tus enemigos, y pues ujú, no quieres eso, ¿no? Tampoco quieres eso. ujú. Pues es que era muy inteligente, sí, era, sí, sí. Ujú. Maquiavel, presión. Y, Ujú, y en último lugar dice, si puedes utilizar a alguien para que haga el trabajo sucio por ti, mejor. O sea, si ujú, puedes hacer que parezca que no lo hiciste tú, todavía mejor. por eso dicen Pues que eres maquiavélico, ¿verdad? sí, de ahí viene el nombre, es justamente. Ajá. O sea, como ser muy inteligente, pero muy oscuro y muy vil, ¿no? A la Ujú. vez. Pero Oye, bueno, ujú, sí. perdón, pero es que tú dijiste, no es maquiavélico, es algo dijiste. Hiciste Ah, sí. diferencia en dos términos, pero no dijiste por qué es la diferencia. Ah, sí, 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 es verdad. Porque justamente maquiavélico es el término coloquial de decir que algo es muy malo, ¿no? O sea, como malo e inteligente a la vez. O sea, cuando Ujú, alguien hace algo como muy genial, pero que es muy retorcido, decimos que es maquiavélico, ¿no? Y Ujú. O la sea, el filosofía, perverso.
Ah, sí. Y la filosofía de Maquiavelo no es maquiavélica todo el tiempo. Ujú. Por eso le decía, es más bien maquiaveliana. O sea, que tiene Maquiaveliano. su razón de ser, exactamente, A ¿no? ver, ajá. Ujú, No es nomás ser violento, no es nada más ser malvado así a lo loco, Ujú, sino de hecho, utilizar la violencia solo cuando sea realmente necesaria y bajo ciertas condiciones muy específicas, ujú. ¿no? ujú. Sí, sí, sí. Y luego, Ahora perdón, sí, esto de temor o amor está impresionante también, ¿eh? justo vamos a eso, ajá, exactamente. Ujú. Luego, la otra característica que se pregunta Maquiavelo de cómo debería manejarla el gobernante o el príncipe es ser amado o ser temido. ¿Qué es mejor? ¿No? Y él parte de la idea, pues siempre es más fácil traicionar a quien se ama que, ay, perdón, aquí lo puse mal, a quien se teme. Ah, ok. Mm. También a quien se odia, ¿no? Pero, o sea, a quien se odia se traiciona muy fácil. Pero Sí, pero sí, ese no tiene ningún chiste. sí, ese no tiene ningún chiste. Por eso me equivoqué. Es más fácil traicionar a quien se ama que a quien se teme, ¿no? Em, y uno O sea, dice, claro, es mejor que te tengan temor, ¿no? Que claro. tengan temor al gobernante. Ajá. Ajá, exactamente. O sea, y otra vez imagínense que son un príncipe o una princesa y entonces tienen a sus súbditos pues sí los aman mucho, pero por cualquier errorcito que cometan, fácilmente los pueden traicionar. En cambio, si sus súbditos les temen, pues va a ser algo muy distinto. Si tu súbdito te teme, va a pensarla dos veces antes de traicionarte, ¿no? Y justamente te tiene que temer, pues porque ha visto o sabe lo que eres capaz de hacer con la violencia, ¿no? O sea, en el caso de César Borgia, cuando César Borgia mandó a matar a este gobernante y a sus secretarios, ya nunca nadie se le volvió a revelar. O sea, nunca nadie se le volvió a revelar, pues porque ya sabían de lo que era capaz César Borgia. Ujú, O sea, lo amaban, pues quién sabe, pero sí que le tenían mucho miedo. ujú, Ujú. Pero aquí también dice Maquiavelo, hay que evitar hacerse odioso al pueblo. O sea, sí que el pueblo te tema, pero intenta no volverte odioso para el pueblo. O sea, no uses la violencia indiscriminadamente, no hagas cosas malas indiscriminadamente. Si vas a hacer algo, o sea, una violencia, otra vez, que sea eficaz, aniquiladora, rápida, para que cumpla su cometido de advertir al pueblo lo que puede pasar si te desobedece, ¿no? Pero tampoco es bueno que el pueblo te odie constantemente, porque entonces se puede levantar en una revolución y pues acuérdense que aquí el punto es conservar el poder, ¿no? Aquí el punto es conservar el poder. Y y pues piénsalo incluso, por ejemplo, en gobernantes como Hitler o cosas así, o sea, que eran horribles, Después te digo por qué. pero el pueblo lo respetaba. O sea, el Eh, pueblo alemán, ¿no? O sea, a lo mejor afuera no, o sea, a lo mejor afuera todo el mundo lo odiaba y así, pero dentro del pueblo mismo era muy respetado, ¿no? Era Muy temido, temido también, temido. Y era muy temido, exactamente, ujú, justo era como temido respetado, ¿no? No temido odiado. O sea, las cosas que hacía Hitler era para hacerse respetar, no para hacerse odiar. A lo mejor de otros países sí lo odiaban, ¿no? Pero dentro de su pueblo mismo era temido y respetado. ujú. Eso es lo que debe buscar el gobernante cuando genera temor a otros, ¿no? Ser Y respetado. bueno, yo pienso que esto debe estar englobado en el poder.
Si alguien tiene poder, puede hacer muchas de estas cosas, pero si no lo tienes, la manera de actuar es totalmente diferente. No te funciona el maquiavelismo. Totalmente, totalmente. Tienes que ser poderoso para poder hacer eso. Así Si, es. Por eso si no, el libro está dedicado al príncipe, ¿no? Exacto, a los gobernantes. Él escribió esto para gobernar un país, ¿no? Gons. Exactamente, totalmente. Ujú. Ah, Así sí, es. pero tienes Pero, que tener poder. pero esto no nada más se reduce a los gobernantes, se reduce a cualquier ámbito en que la gente tiene poder, ¿no? Puede ser una escuela, la iglesia, un negocio, no sé, puede ser cualquier cosa, ¿no? Ahí vienen las interpretaciones, justamente. O sea, Maquiavelo lo escribió muy específicamente pensando en Lorenzo II. O sea, él pensaba específicamente en un gobernante, Ujú, ¿no? Y lo hizo viendo cómo otros gobernantes del mismo nivel actuaban. Entonces, su tratado está hecho como muy específicamente para una situación muy específica. Ya ahora, ¿cómo se interprete esto para otros ámbitos? Pues ahora sí que ya es interpretación. O sea, ya es como nosotros leemos y cómo recibimos las ideas de Maquiavelo, ¿no? Que por eso, de hecho, por eso es un libro tan famoso, porque es un libro que se puede leer en muchos niveles, ¿no? Y se puede leer en muchos contextos históricos, a pesar de que lo escribió en un contexto histórico muy determinado, para un príncipe muy determinado. La virtud o la genialidad, digámoslo así, de su libro es que se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? ujú, Entonces, claro, uno puede interpretar que esto también sucede en puestos de poder de todo tipo, ¿no? mm. A diferentes niveles, ¿no? Obviamente, pero, y bueno, y salvando ciertas diferencias. Pero uno puede interpretar que esto sucede pues no sé, en una empresa, por ejemplo, en una escuela o cosas así, ¿no? Habría que analizar ya cada uno de esos casos, a ver qué tanto pues funciona o no, ¿no? A lo mejor en un salón de clases podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Es mejor ser temido o ser amado, ¿no? ¿Es mejor ser profe buena onda o es mejor ser profe así estricto, Temido. así, ajá, ujú, sí, súper, súper rudo, ¿no? Ujú, Y pues está difícil, ¿no? O sea, ahí dependiendo de qué es lo que quieras, ¿no? Porque a lo mejor si eres un profe muy rudo y pues sí, el grupo no se mueve ni para respirar, ¿no? Pero no aprende nada, ¿no? Y al contrario, si eres un profe de súper buena onda, a lo mejor pues sí, ahí por ahí alguno que otro aprende y así, pero pues no te respetan como para guardar silencio, ¿no? O sea que eso pasa con mucha facilidad también. Entonces, pues sí, o sea, en cualquier caso de poder, podríamos intentar ver cómo aplicar este tipo de reflexiones, Ajá. ujú, maquiavelianas, ujú, no maquiavélicas. ujú. ujú, ujú. Ujú. Pero bueno, sí, justo como decía Coque, o sea, estas cuestiones interpretadas de manera literal, así como lo de la violencia y todo esto, sí, Maquiavelo estaba pensando en solamente la gente así como de los más altos grados de poder, ¿no? Solo los que tienen esos grados de poder pueden hacerlo, ¿no? Los simples mortales, pues no. O sea, Maquiavelo no recomendaría que si eres un profesor de escuela, uses la violencia para, este, pues para tener control, ¿no? Ujú. Obviamente no vas a mandar a matar a tus estudiantes ni nada por el estilo, ¿verdad? Qué horror. Que a veces no te quedan ganas, pero bueno. Pues puede ser, ¿no? Todos al paredón. Todos al paredón. Y el último punto es hasta qué punto, hasta qué límite debería o no el gobernante o el príncipe mantenerse en la neutralidad. O sea, el no hacer nada. O sea, por ejemplo,
si un ejército, o sea, otra vez, imagínense que son gobernadores de Italia y entonces de pronto ven que un ejército francés se está moviendo hacia Alemania. Entonces uno diría, bueno, pues a mí qué, ¿no? O sea, los franceses quieren invadir Alemania, chido, yo no me voy a meter, ¿no? Y Maquiavelo dice, no, eso está mal, nunca lo haga. Bueno, o sea, como príncipe, nunca te mantengas en la indecisión, nunca te mantengas en la neutralidad. Siempre tienes que tomar partido. ¿Y por qué? Porque piensa, si te mantienes en la neutralidad o en la indecisión, en el momento en que tú necesites ayuda, el vencedor no te va a apoyar. O sea, imagínense otra vez que Francia invade Alemania y Francia le gana, ¿no? Pero tú, o sea, tú no te metiste en la guerra, o sea, nunca dijiste a cuál de los dos apoyabas. Entonces, si tú no te dijiste a cuál de los dos apoyabas, en el momento en que tú necesites ayuda, el vencedor no te va a apoyar. O sea, Francia no te va a apoyar, porque va a decir, ¿por qué te apoyaría si tú no me apoyaste cuando yo invadí este, Alemania? Ujú, Y por otro lado, el vencedor siempre te va a recriminar y tampoco te va a apoyar. ujú, Cuando tú estés en problemas y le quieres pedir ayuda a Alemania te va a decir, no, ¿por qué te voy a ayudar? Si cuando me invadió Francia no me ayudaste tú, Así es. ujú. Ujú. ¿no? Sí, sí, cierto. Sí, Entonces Digamos que Maquiavelo lo dice, no, blandengue se paga muy caro. ajá, exactamente. También Está es una bueno. falta de responsabilidad muy grande, ¿no? Pues sí, en sentido político, sí, sí puede ser. Y esto lo vio mucho Maquiavelo cuando él iba en sus, ¿cómo se llama esto? Eh, diplomáticas, en sus misiones diplomáticas. Él, ¿Como embajador o qué? ajá, él se dio cuenta que eh, él iba a negociar mucho a Francia, por ejemplo, ¿no? Y se daba cuenta que los gobernantes que lo mandaban a él nunca tomaban decisiones. Y eso él lo desesperaba mucho. O sea, porque, por ejemplo, Francia quería invadir otra vez a Alemania. Entonces Francia le decía, oye, Italia, necesito soldados. ¿Me los vas a mandar, sí o no? Y los gobernantes de Italia, así como que se hacían los sordos, tardaban en responder un montón. Y eso a Maquiavelo, como diplomático, lo desesperaba mucho. O sea, porque él decía, sí, si ves que Francia tiene la fuerza, o sea, si ves que Francia es la que tiene el poder y que va a ganar la guerra, envíale soldados. O sea, aunque sea envíale tres, pero envíale algo, ¿no? Pues porque si se mantiene así en la incertidumbre, pues ¿qué es lo que pasó? Que el gobierno para el que trabajaba Maquiavelo, cuando los Medici volvieron y dieron un golpe de estado, pues nadie los apoyó. O sea, de hecho, el gobierno para el que trabajaba Maquiavelo, nadie lo apoyó justamente por sus indecisiones, porque era un gobierno muy indeciso, Ah, ujú. ¿no? Siempre hay que tomar partido. Siempre hay que Ujú, tomar partido, dice Maquiavelo. Y incluso dice, y en caso necesario, golpea primero. O sea, si no estás seguro de si te van a atacar o no, quién es el malo, quién es el bueno, tú toma una decisión así con base en la información que tengas y golpea primero. Si, por ejemplo, estás dudoso de si Francia te va a invadir o no te va a invadir, porque estás viendo que está juntando ejércitos, o sea, si no estás muy seguro, invádela primero. Porque si te esperas demasiado, puede que Francia te invada y entonces pues ya valiste queso, ¿no? Entonces es mejor siempre tomar, este, como ser arriesgado, ¿no? Ante esto, la fortuna tiene mucho que ver, o sea, tiene que ver mucho la suerte de que tomes buenas decisiones, ¿no? O sea, una de esas resultaba que Francia no te quería invadir a ti, sino a Inglaterra, y pues ya ánimo, ya la regaste, ¿no? Pero, en cualquier caso, si la fortuna es buena contigo, pues, eh,
ya ganaste mucho. O sea, el, eh, lo que puedes perder por quedarte neutral es mucho. Entonces es mejor siempre ser activo, ser determinado y siempre, pues, bueno, en la medida de lo posible, atacar primero. Fue la imagen. Voy a intentar conectar aquí. Ujú. Entonces otra vez. WhatsApp, ¿es esto? Ajá, sí. No, no, no. No, esto ¿verdad? no. Pues ¿Qué se pasó, fue. Nora? Es que se me fue la imagen. ¿A los demás sí la ven? ¿La Sí, Yo sí, pantalla? yo Sí. sí. Ah, ok. Ujú. Em, bueno, y todo esto también, yo les hablé con el ejemplo de la violencia, pero se aplica a otras cosas, como por ejemplo la traición. Este, es la idea de que, por ejemplo, si sabes que el otro te puede traicionar, diría Maquiavelo, traiciónalo primero. Ujú. En general, cualquier cosa mala que te puedan hacer, si sabes que el otro te la puede hacer, tú hácela primero. Puede ser traicionarte, atacarte, este, no sé, ya no, no se me ocurrió otra cosa, este, así fea, que se hagan los políticos, ¿no? Pero, pero bueno, por ejemplo, El que cuando pega uno debe, primero pega doble, ¿no? Dicen. ándale, es la idea, es la idea debajo de esto. Ajá. Sí, sí, Ujú. sí. Aquí una pregunta que les hago a ustedes como una especie de test de Maquiavelo. Em, el gobernante, según todo esto, tiene la obligación de cumplir su palabra. O sea, Sí, si ¿no? por ejemplo, si por ejemplo, no sé, Francia, no sé, está siendo atacada Francia, ¿no? Y yo le digo a Francia, Te prometo que te voy a mandar unos soldados." Pero veo que a Francia le están destruyendo así bien tremendo, pero yo ya le prometí que le iba a mandar soldados, ¿no? Entonces, yo como gobernante estoy obligado a cumplir mi palabra, Yo creo que sí, ¿no? ¿O no? o sea, Pues según yo también Maquiavelo, diría que sí, pero según Maquiavelo, Maquiavelo diría que no, ¿por qué Y diría que no? porque digamos que él diría que no está obligado en el caso de que el otro pierda, porque eso sería malo para su pueblo. Para o su también por gobierno, las para su tal. circunstancias, ¿no? Que las Ajá, circunstancias pueden hacer que cambies de opinión. pero a mí eso se me También, hace terrorífico. Eso es terrorífico. Ajá. así es, o sea, Maquiavelo piensa, no, ningún gobernante está obligado a cumplir su palabra, Uy, salvo un caso, que es que el otro al que le prometiste algo tenga la fuerza suficiente para hacértela cumplir. Ah, Ya más fuerte que tú. Exactamente. exacto, sí. O sea, si yo le prometí a Francia que le iba a mandar ejército, ¿no? Y Francia, al terminar la guerra, supongamos que yo veo que Francia al terminar la guerra podría tener suficiente poder militar aún para atacarme a mí. O sea, entonces yo sí tengo que cumplir mi palabra y enviarle soldados. Ujú. Pero si veo que a Francia la van a destruir totalmente y no va a quedar, como dicen, piedra sobre piedra, o sea, que la van a destruir, entonces yo no tengo por qué cumplir mi palabra. Pues porque a lo mejor también van a matar a mis soldados. Y en realidad no va a hacer ninguna diferencia en la victoria de Francia. Entonces, solamente debo cumplir mi palabra como gobernante si la otra región, la otra potencia o pueblo o reino, lo que sea, tiene la fuerza para hacer cumplir eh, la, la, la promesa que yo le hice. O sea, que los políticos se vale que sean mentirosos.
¿no? Es lo que dice Maquiavelo, se vale que sean mentirosos. Pero, ojo, ahí también Maquiavelo diría, pero tampoco tienes que ser tan traicionero que generes el odio del pueblo. O sea, porque si el pueblo empieza a ver que eres un gobernador traicionero con medio mundo, pues el pueblo te va a comenzar a odiar, ¿no? Y si el pueblo te odia, pues tu gobierno corre riesgo de caerse, ¿no? Ay. Mm. Entonces es como que puedes hacer lo que quieras mientras conserves el Estado. Y para conservar el Estado, tienes que procurar que el pueblo no te odie. Idealmente, todo esto tendría que ser una especie de equilibrio, ¿no? O sea, que seas amado, pero también temido, así en una especie de equilibrio, porque si alguna de estas cosas sobrepasa a la otra, eh, pues entonces puedes perder el poder, ¿no? Por eso Maquiavelo es digo, ahora sí que tan controvertido, ¿no? Ujú. Controversial, ¿no? Porque puedes interpretar mucho, depende de dónde puedes interpretar su doctrina o su pensamiento, ¿no, Gons? Exactamente, sí, es un pensador muy controvertido. Ujú. Eh, yo creo que es de los más controvertidos de, pues no solamente de su época, sino que tiene, pues, No, pues ahorita pues, estás ahorita también. escuchando con Maquiavelo lo que estamos diciendo. Tenemos un De, Maquiavelito. Sí, de cómo funciona la política. Sí, sí, sí. Qué horror. Ujú. Sí, incluso se cuenta, por ejemplo, que Napoleón tenía, bueno, no se cuenta. O sea, de hecho, existen las copias que tenía Napoleón del El Príncipe de Maquiavelo y cómo Napoleón así pues se lo leyó varias veces y los tiene anotadas y hasta están la publicadas llevar las a notas. cabo. Mm. Ujú. Y Napoleón sí, como que él estaba de acuerdo con todo, así con todo. Así incluso decía como cosas de que el gobernador no tiene amigos, ¿no? Solo súbditos y así, cosas como cosas muy fuertes. Bien, como que están muy alejadas del común de la gente, ¿no? O sea, yo sí preferiría tener amigos a tener puros súbditos, la verdad. Este, pero justamente es como, o sea, Maquiavelo diría, y justo por eso no eres gobernante, ¿no? Claro, porque Porque, quieres tener amigos. Claro. exactamente, ¿no? Si te es Exactamente, importante tener amigos, no puedes ser gobernante. exactamente, ¿no? Sí, aquí Oye, lo pero que se trata es del control. ujú, el control, Así es. claro. El Ujú. control y el poder. Ujú. Y digo, y no está mal, fíjate, para gobernar para un país así, pues no está mal, siempre y cuando tengas una interpretación moderada y bien de todo esto, ¿no? Ujú, Exactamente, sí, sí, sí. Sí, ahorita, o sea, en nuestra época, a lo mejor todas las cuestiones de violencia ya las bajaríamos mucho, ¿no? O sea, en aquella época era relativamente normal esto de que un gobernante, si no le caías bien, pues cuello, ¿no? Te mandaba a cortar la cabeza. ujú, Actualmente ya eso no es algo normal, no está bien visto, entonces, pero existen muchas formas de violencia. O sea, cortar la cabeza no es la única forma de violencia que existe. Hay formas de violencia más sutiles y esas son ujú. las que utilizan pues los gobernantes de la actualidad, ¿no? Oye, Aunque Gon, sigue habiendo ese tipo de cosas violentas feas, ¿no? Sí, pero Lorenzo de Medici no lo peló, ¿verdad? Entonces, se no, lo hizo a él, pero pero Lorenzo no lo peló. efectivamente no lo peló. Ay, pobrecitos. Y para terminar el día de hoy, vamos a volver a la frase esta de el fin justifica los medios. Y ya que hemos visto todo este contexto, vamos a poder interpretar un poquito mejor esta frase de el fin justifica los medios, ¿no? Primero, ¿cuál decíamos que era el fin para Maquiavelo? O sea, toda su teoría vista hasta ahora, ¿cuál es el fin según Maquiavelo? Llegar al poder y conservarlo, ¿no? Exactamente, llegar al poder y conservarlo, ¿no? Ujú. Entonces, la frase solamente tiene que ceñirse a eso. O sea, cuando decimos que el fin justifica los medios,
es seguirnos a, el fin es conseguir y conservar el poder del Estado, ¿no? Ujú, Cuando decimos que justifica, generalmente nos referimos a cuestiones como de moral, ¿no? De ujú, si algo es Ujú. bueno o malo. Pero Maquiavelo no está hablando en términos morales, ¿no? Él está hablando en términos funcionales, o sea, si un medio funciona o no funciona. Entonces, cuando decimos que un fin justifica los medios es, ¿quieres alcanzar tal fin? Vamos a ver si tus medios funcionan. O sea, ¿quieres ser gobernador del estado? Vamos a ver si tus medios que utilizas para esto funcionan o no funcionan. Y es por eso que Maquiavelo dice, pues la violencia es un medio para ser gobernador. ¿Y se justifica? Maquiavelo diría sí. ¿Por qué? Porque funciona. No es justificación en términos de, es que es bueno o es malo, sino, pues funciona, pues entonces úsalo, ¿no? Y él, pues, con su experiencia política, se ha dado cuenta de que sí funcionan muchas de estas cosas. O sea, viendo a los reyes de Francia, de Italia, a César Borgia, entre ellos, se da cuenta de que todas estas cosas que moralmente suenan muy escandalosas y suenan horribles, pues de hecho son funcionales para el fin de conservar el Estado, ¿no? ujú, Y en último lugar, los medios no son ni buenos ni malos, sino eficientes o ineficientes, ujú. ¿no? Entonces, esta frase interpretada en términos maquiavelianos hace referencia a cómo funciona la política de hecho, no a cómo funciona la moralidad en nuestra Ujú, vida diaria, ujú, ¿sí? claro, ujú. Sí. Pero Entonces, se Bueno, interpreta sí, ya en base cambia, moral. ¿eh? ¿verdad? ¿Quién quería hablar? ¿Tisha? Sí, yo decía que ya viendo esta conclusión, no, pues ya cambia esto de que el fin justifica los medios, porque la gente cuando piensa en esta frase, piensas a nivel ético, a nivel moral y todo esto, Ujú, exactamente. Y es lo que no Y esto deberíamos hacer. no tiene ninguna importancia. ¿no? Aquí No. lo Exactamente. importante es que sean eficientes o ineficientes, eso es todo. Así es. A nivel político, o sea, por eso les decía al principio, hay que diferenciar entre la política y la Y la- ética, ¿no? Maquiavelo diría que quieres irte al cielo, no te dediques a la política. Ujú. Así de simple. No te van a abrir la puerta cuando llegues. Sí, Eso se sí, espera por lo Maquiavelo menos. está muy consciente de eso. Sí, él decía, claro, o sea, se vale querer irse al cielo. O sea, sí, es indudable que es un anhelo auténtico el querer ser una buena persona, ¿no? Ajá. Pero si tú quieres eso, entonces la vida política es incompatible con, pues, con Con esto. este deseo tuyo. Ujú. Ujú. Porque pues simplemente no la vas a hacer. O sea, si quieres ser una persona buena todo el tiempo, simplemente no la vas a hacer en política. No, y si es verdad, pues es que todo Es es cierto. Ajá. Sí, sí, sí. Ujú. Ujú. Así es. Me gustó Maquiavelo. Sí, a mí también, súper interesante, ¿eh? Muy realista, Tere, muy realista. Pues sí, Nora. Sí, Así caray, es, qué ajá, horror. así es. Ya pues es una forma justamente nueva ya de empezar a hacer filosofía política, a diferencia de todo lo que se había hecho antes, de plantear las ciudades perfectas y las personas perfectas y todo ese tipo de cosas. Maquiavelo dice, no, no hay ciudades perfectas, no hay personas perfectas, pues esto es lo que hay. Ahora sí que yo les presento lo que hay. Gonzi, y diría, y si hay alguna por ahí, no nos interesa. Sí, exactamente. Maquiavelo diría, si por ahí hay alguna, no nos interesa. Así Así es. es. Porque seguramente no es político.
sea, es una Ujú. persona que no se dedica a la política, ¿no? Ujú. O sea, visto Maquiavelo desde esta perspectiva, es algo muy curioso como, o sea, ya pensando desde términos contemporáneos, como por ejemplo, Obrador quiere volver bueno, quería, porque ya le acabó su mandato, aunque quién sabe qué pase después, pero quería unir ética y política, este, otra vez. Bueno, no es que lo hiciera prácticamente, pero sí su discurso público era mucho es que hay que ser buenos, ¿no? Y hay que abrazar a los criminales, y hay que, o sea, como que todo este rollo Es que ahí, el político moralmente bueno, ah, ¿no? claro, pero ahí digo, ahí sí hay mucho que escarbar para poder decir que eso sea bueno, ¿no? En Claro, o primer, sea, ya lo que haga él realmente es otro rollo, ¿no? O sea, sí, pero es muy curioso cómo en su discurso público quiso durante mucho tiempo como unir ética y política, o sea, como decir que para ser político es necesario ser buena persona. Ujú. Y eso es interesante porque pues la mayoría de las personas eh, justamente nos vemos atraídos hacia las cuestiones éticas, o sea, nuestro corazoncito, digamos así, nuestras emociones se mueven más por las cuestiones éticas. Entonces, si a ti te hablan desde la parte ética, es más probable que te muevas, digámoslo así, a votar por alguien que te lo presentan como éticamente Bueno, ejemplar, por ujú. decirlo así, perdón, sí, ¿no? eso es muy relativo porque la verdad es que él está diciendo, pero él está haciendo otra cosa. Sí, 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 por eso decía que en su discurso público, o sea, en lo que dice, ¿no? Hasta publicó un librito así de la ética de Morena, y no sé qué tanto rollo, ¿no? Mm. Pero en su discurso público es lo que está haciendo. Ya lo que haga él realmente en su vida política así auténtica, pues es, ahora sí que Nada, seguramente sigue más a lo que dice Maquiavelo que nada, ¿no? Este, Ujú. pero el Tiene discurso un, este que traía, pues es pues algo pero raro, ¿no? yo creo que no, yo creo que es un discurso mentiroso así es. ya de entrada. Sí, o Sí, sea, Sí, sí, sí. no es que no le haya salido, sino que piensa él que diciendo mentiras, diciendo que va a ser como Dios, entonces la gente lo va a querer y la gente va a aceptar lo que él diga, aunque él no esté de acuerdo con eso. Había una frase que por ahí me gustó mucho de una señora Denise Dresser que decía, López Obrador no ama al pueblo, no ama a los pobres. No, López Obrador no ama, no ama a los pobres, ama la pobreza, porque la pobreza es un discurso de él para que la gente lo busque y lo reciba, Ujú, pero no quiere a los pobres. O sea, ujú, esta es una situación mentirosa. No ujú, quiere él a los pobres. Los pobres nunca ha ayudado a los pobres particularmente. Uno de sus mayores triunfos que platican de él ahorita es el aumento del salario mínimo. Sacamos a 5 millones de personas de la pobreza, pero ahí bajamos a 10 millones de personas en pobreza extrema. Cuando eran ujú, 7, ahora son 10, ¿sí? Entonces, no es los pobres los que me interesa, es el discurso para convencer a la gente de que soy bueno. ujú. Esa es mi impresión así general que me Sí, da. sí, 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 estoy de acuerdo. De hecho, Ujú. ahorita platicando con esto, me acordé, hay una parte donde Maquiavelo dice que hay virtudes éticas que son vicios políticos. Entre uno de ellos está la generosidad extrema, o Mm. sea, Sí, el querer dar a todos, que es algo que, sí, que yo, bueno, que yo creo que pasa mucho con Obrador.
Así como de, sí, todos Absolutamente. tomen dinero, tomen todo. Y eso termina empobreciendo a muchísimas otras personas. Pues porque necesitas sacar dinero de algún lado, necesitas mucha infraestructura de cómo repartirlo. Necesitarías idealmente que la gente no se robara gran parte de ese dinero, pero pues bueno. Pero es que Pero aquí, bueno, no funciona, para, ¿no? Así Sí, no funciona. Gonzi, desde que pero el para dinero no López es tuyo, ya empieza eso a declinarse. Mm, Sí, cierto. pero López Obrador aplica el fin justifica los medios. Yo ujú, necesito el dinero para comprar votos, de eso repartir el dinero para comprar votos. ujú, Así ¿De es. dónde lo saco? No sé, a lo mejor me dedico al narco, pero de este dinero para llegar a mi fin, que es seguir en la presidencia, seguir en el Tener el gobierno, poder. Ujú. ya ujú, sea como López o como Sheinbaum, pero seguir ahí. ujú, ¿Sí? El, este, el dar dinero es comprar a la gente para que vote por él. Así es, en él no es la generosidad lo que predomina. ujú. Sería como una falsa generosidad. Yo Así es, regalando lo que no es mío. así, Claro. Ujú. pero es que no es regalando, es comprando a la gente. Así es. La gente votó por Sheinbaum definitivamente cuando había, desde 4 años antes, todos los siervos de la nación tocando de casa en casa diciendo, tienes que votar por Claudia Sheinbaum porque si no, te vamos a quitar lo que te estamos dando. Y además, pues aquí te doy una lanita para que me creas. Y finalmente fue una compra de los votos. Ujú. ¿Eh? Sí. Sí, Ujú. Sí, sí, sí. Ok, así lo percibo yo. Así, así me lo explico yo, porque no hay otra forma de explicarme. De explicarme de dónde ese amor por López, de dónde las encuestas siguen votando por él. ¿Sí? Dice mi mujer, en él no existe la generosidad. Totalmente cierto. Ujú. ¿Sí? ¿Sí? sí, así es. Ajá. Sí, es cierto. Ajá. Pero bueno, Ya, y nosotros seguimos Ya nos aquí, ¿verdad? deprimimos. Oye, así, ¿no? Sí, caray. Sí, bueno, yo digo que no procede. Yo digo que no procede. Que López utiliza las ideas de Maquiavelo para aplicarlas, sí, absolutamente. ¿Sí? es probable. Absolutamente. ¿Eh? Conscientemente, no sé si conscientemente, pero sí hay una tradición política que está basada en las ideas de Maquiavelo y de ahí muy probablemente sale su forma de actuar. O sea que, Absolutamente, absolutamente consciente. No es que le está saliendo por ahí de casualidad, no, totalmente consciente de lo que está haciendo. sí, sí, claro, o sea, pero yo, o sea, yo no sé si haya leído a Maquiavelo y haya dicho, voy a aplicar
lo que leí aquí. No sé, Dios, no, no yo creo. más bien creo que es la forma de hacer política y que él lo aprendió haciendo política, o sea, estando en la política. Ujú. Muy bien. Ajá. Eh, no sé, Yo sí sí. creo así. O sea, Que, que no creo que Obrador sea un político pensador, así No, no lo es. de lector, así como que diga, ay, me voy a poner aquí a estudiar la teoría política y luego a aplicarla, ¿no? Sino, pues, más bien su experiencia misma es la que lo ha llevado a eso, ¿no? O sea, Y porque, no sé, estaría interesante revisar la historia de él para ver cuáles han sido sus actuaciones durante toda su carrera política. ujú. Sí, a ver Mm. cómo se ha comportado, sí, justamente. ujú. Ay, estuvo padre, muy Pero bueno, padre la. Muy bien, Ah, Gon. entonces Oye, aquí le Gon, dejamos por el día de hoy, ¿verdad? Sí. oye, Gon, ya acabamos septiembre. Ya nos toca las clases de octubre. ¿Te digo cuántas son? A ver. Sí, a ver.